Bueno, continuando con esta exposición sobre derechos reales que tuvimos que cortar en el video anterior por el horario, porque ya eran las 22:15, nos hemos quedado en el eje 2 del pequeño programa que yo armé para realizar esta exposición, que si bien no sigue el programa de estudio de la Cátedra de Derechos Reales de la universidad, sino que he volcado sobre él temas que, si bien no sigue el programa de estudio, todos estos temas están en el programa de estudio y que es necesario, o yo considero al menos, que el estudiante no debe perderlos de vista. Pero como digo, esta clase, no clase, sino exposición de orientación de compañero a compañeros, tiene por fin, como dice la palabra, orientar a los estudiantes de derechos reales. Nos hemos quedado en el tema de la causa de los derechos reales, precisamente en el estudio del modo, porque ya habíamos desarrollado lo que es el título dentro del marco de lo que es la teoría del título y el modo. Sin embargo, es necesario para refrescarle al alumno y para tener en cuenta que la teoría del título y el modo no se aplica a todas las causas de los derechos reales, sino a una pequeña, pero la más frecuente porción de actos a los cuales, por medio de los cuales se adquiere, constituye o transmite derechos reales. Como concepto general, habíamos dicho que, siguiendo a Elena Hayton de Nolasco, que a todo derecho siempre le antecede un hecho generador. Es decir, que todo derecho siempre reconoce una causa en el sentido de causa-fuente. Es en este sentido en el cual debemos entenderlo dentro de los derechos reales. De esta manera, podríamos definir a la causa como los hechos y los actos jurídicos que sirven o que tienen virtualidad suficiente para producir la adquisición, transmisión o constitución de derechos reales. Para definir estos hechos o actos jurídicos simplemente debemos remitirnos a los artículos 257 y 259 y agregarles al final la palabra derechos reales o la palabra real, pero precisamente la palabra real, porque habla de relaciones y situaciones jurídicas. Habíamos visto también que son 4 los medios generales por los cuales se adquiere derechos reales y está regulado en el Código Civil y Comercial, que son la adquisición por actos entre vivos, la adquisición mortis causa, la adquisición legal y la adquisición por prescripción adquisitiva. Después vimos que estas adquisiciones de derechos reales se podrían clasificar en dos, según si el derecho constituido, transmitido o adquirido nace o se configura con límites, con restricciones o cargas que lo graban o sin ellas. Si no se transmitía con esas cargas o límites, estábamos frente a una adquisición originaria. Y habíamos dado, por ejemplo, los ejemplos de la adquisición legal, la adquisición por prescripción y un ejemplo de modo especial por el cual se adquiere un derecho real es la apropiación en el caso del dominio. También es una adquisición originaria. Dentro de las adquisiciones derivadas encontramos la adquisición mortis causa y la adquisición por actos entre vivos. Una vez discriminado esto, vimos principios, conceptos y características que rigen dentro de lo que se llaman las adquisiciones derivadas. Vimos lo que es el concepto de sucesor, las clasificaciones de las sucesiones, que pueden ser por actos entre vivos y mortis causa, por sucesiones particulares y sucesiones universales. Vimos el principio nemo plus iuris. Todo eso se encuentra en el artículo 398, 399 y 400 del Código Civil y Comercial. Ya lo hemos dado en el video anterior. Y después veíamos el tema de la operatividad y es recién acá donde debemos estudiar al título y al modo. Yo creo que en este tema de la causa, por tratarse de un tema bastante complejo, el estudiante debe tener a mano un libro que lo dote, o al menos alguien que lo oriente, cómo más o menos encarar este tema que es bastante complejo. Necesita sí o sí una metodología bastante clara y especial. Yo propongo la que vine diciendo hasta ahora y la que he expuesto en el video anterior. La teoría como dije, la teoría del título y del modo, hay algunos autores que, una vez que desarrollan el concepto de causa de los derechos reales, la ponen de manera inmediata y siguiente a este título.
no sé si considerarlo bien o mal, en realidad creo que un poco mal porque puede confundir como si la teoría del título y el modo se aplica a todas las causas de los derechos reales, cuando no es así, como veremos a continuación a modo de repaso. Para lograr establecer cuál es el campo de operatividad del título y el modo, debíamos leer el artículo 1892 y vemos que pasaba por tres filtros. El primer filtro sería, bueno, veamos el artículo 1892 primero. Dice, la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modos suficientes. En primer lugar, el primer filtro, ¿cuál sería? Adquisición derivada. Por lo tanto, quedan excluidas de la operatividad del título y del modo las adquisiciones originarias, que serían, por ejemplo, como dijimos, la adquisición por prescripción, la adquisición legal y la apropiación como medio especial de constituir el derecho de dominio. Teníamos también como... entonces se aplica en las adquisiciones originarias. Y ahora el artículo menciona las adquisiciones derivadas. Y ahora vamos por el segundo filtro. Dice, adquisiciones derivadas por actos entre vivos. Dentro de las adquisiciones derivadas nosotros teníamos las adquisiciones derivadas mortis causa y por actos entre vivos. Acá entonces el segundo filtro lo que excluye es la adquisición mortis causa. Por lo tanto, en la sucesión o transmisión testamentaria no se aplica esta teoría del título y del modo, sino que, como dice el artículo 1892, párrafo final, dice, a la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del libro quinto, o sea, de las transmisiones hereditarias. Y vamos al tercer filtro, que es de derechos reales que se ejercen por la posesión, que si bien no está en el artículo 1892 primer párrafo, sí lo está en el tercero, cuando habla de la tradición posesoria. ¿Cuáles son los derechos reales que se ejercen por la posesión? Yo digo con más precisión que son 12 derechos reales y medio. Son el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, el usufructo, el uso, la habitación, la superficie, las servidumbres positivas solamente, no negativas, por eso hay un derecho real a la mitad, por eso digo 12 derechos reales y medio, la anticresis y la prenda. Los derechos reales que no se ejercen por la posesión son la hipoteca y las servidumbres negativas. Sin embargo, cabe aclarar que las servidumbres positivas, como dice el artículo 1891, segundo párrafo dice, las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. O sea que no se ejerce por la posesión, pero tampoco no es un derecho real que no se ejerza por la posesión, sino que, como dice el artículo, se ejerce por actos posesorios concretos y determinados. Por ejemplo, en la servidumbre de paso, no es que el titular del derecho de servidumbre está todo el día en el camino por el cual transita en el inmueble vecino, sino que pasa, entra y sale y transita por el lugar, va y viene. No es que está todo el día allí como para decir que se lo ejerce por la posesión, sino que el acto posesorio concreto y determinado sería el tránsito que hace dentro de esa parte material del inmueble sobre el que recae la servidumbre positiva constituida a su favor por ser el titular del inmueble dominante. Muy bien, entonces, una vez circunscrito el lugar o el campo de operatividad de la teoría del título y el modo, debemos saber qué es el título y qué es el modo. Sobre el título ya hemos expuesto en el video anterior, así que allí remito. Lo que sí, no hemos terminado de hablar del título y nos faltaba el tema del modo. ¿Qué es el modo? El modo, no tengo a Lilian Gurfinkel de Wende aquí, sino que la he prestado, pero ella dice, dando una noción de modo, dice que el modo es aquel que, unido al título, permite adquirir los derechos reales que se ejercen por la posesión. El Código Civil y Comercial regula tres modos distintos por los cuales se adquiere derechos reales. El primero es la tradición posesoria como principio general.
El segundo es la inscripción registral constitutiva en los casos en los cuales la ley la prevea. Y el tercer caso es el primer uso en el caso de las servidumbres positivas. De esta manera entonces tenemos que ver qué es cada uno de estos modos para saber cuándo por medio de ellos se adquiere derechos reales que se ejercen por la posesión en virtud de una adquisición por adquisición derivada por actos entre vivos. La tradición posesoria. Dice el artículo 1892, tercer párrafo. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Acá tenemos el tema de que se ejercen por la posesión. Por ejemplo, el deudor que constituye a favor de un acreedor una hipoteca, no es necesaria realizar la tradición posesoria porque la hipoteca no es un derecho real que se ejerce por la posesión, sino que basta para constituirlo, de manera excepcional, el contrato constitutivo. En este caso, excepcionalmente, como digo, el contrato tiene eficacia real, no así en los demás casos. Y creo también en la servidumbre negativa. ¿Qué es entonces la tradición? El primer modo por el cual se adquiere o constituye un derecho real. ¿Qué es? El artículo 1924 nos trae una definición bastante escueta y bastante amplia también por ello, porque no solamente se aplica a este caso en el cual la tradición sirve como modo para adquirir o constituir un derecho real, sino que también este concepto abarca el caso en el cual la tradición sirve como medio para adquirir una relación de poder. Dice 1924. Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Un mismo concepto y bastante amplio también, pero un poco más completo, lo da en este libro de contratos Nicolau y Hernández, que dice de la siguiente manera. La tradición es un acto jurídico bilateral que sirve como medio para adquirir la tenencia, la posesión o para transmitir el dominio, y se integra por la declaración del tradens de dar una cosa en propiedad a la cipien por la entrega material de la cosa. Lo que sucede, ¿por qué refiere solamente al derecho de dominio en este caso? Porque lo habla o refiere a la tradición dentro del marco del contrato de compraventa. Por eso refiere al derecho de dominio, pero como nosotros sabemos, la tradición es el modo suficiente para adquirir derechos reales que se ejercen por la posesión. Por lo tanto, no solamente en el dominio se necesita la tradición, sino que también se los requieren los otros derechos reales que se ejercen por la posesión, propiedad horizontal, usufructo, superficie, anticresis, etc. Los demás. Hay excepciones a la tradición posesoria. ¿Qué quiere decir esto de las excepciones? Que en los casos en los cuales sea necesaria la tradición posesoria, en estos supuestos que a continuación vamos a ver, no va a ser necesaria hacerla. Son los casos de la traditio brevi manu y la constitutio possessoria. Vamos a verlo, están en el Código. Artículo 1892. Dice, después de definir lo que es la tradición en el tercer párrafo, en la primera oración del tercer párrafo, la segunda oración comienza. No es necesaria, o sea, no es necesaria la tradición, 1. Cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy locatario, estoy en un inmueble, y yo le ofrezco al locador comprarle ese inmueble. Él dice que sí, realizamos la escritura pública, y al momento de cumplir con la tradición posesoria, ella no va a ser necesaria porque yo ya tengo una relación de poder con esa cosa. Entonces, de esta manera se obvia la tradición posesoria, porque si no, ¿qué es lo que debería ocurrir? Yo, locatario, debería realizarle la tradición, en el sentido para poder constituir una relación de poder a favor del locador del inmueble, o sea, entregarle al titular del inmueble este inmueble,
Y él, a su vez, por el contrato de compraventa que hemos firmado, me lo debería devolver. Entonces, para evitar eso, directamente no es necesaria la tradición. Ya está, ya sos titular del derecho real desde el momento en que se celebró el contrato de compraventa y se lo ha instrumentado por la escritura pública. Entonces, ese es un caso de la traditio brevi manu. Pero hay otro caso también. Dice, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Volvemos al mismo ejemplo. Yo soy locatario, el locador es el titular del inmueble. ¿Y qué pasa con el locador? Acá yo no intervengo. Sino que yo como locatario no intervengo. Sino que el locador le vende a otra persona el inmueble. Hay una sustitución en la relación jurídico real y también hay una sustitución en la relación personal esta derivada del contrato de locación. Yo voy a tener un nuevo locador. Pero ¿por qué no es necesaria la tradición? Porque yo en verdad debería entregarle el inmueble al locador para que el locador, en virtud del contrato de compraventa, lo entregue al comprador y después el comprador deba respetar con el contrato de locación y me lo deba entregar a mí de nuevo. Entonces, otra vez, por el tema de evitar este movimiento del inmueble. Entonces, estos dos casos son los casos de la traditio brevi manu. Después dice, es el caso del constitutio posesorio. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. Volvemos al mismo ejemplo. Yo soy el locatario y tenemos al locador. Y yo le digo al locador, quiero comprarte el inmueble. Y él me dice que sí. Lo compro, la escritura pública, no realizamos la tradición. Perdón, no, estoy confundiendo, no. Olviden lo que acabo de decir. Yo, por ejemplo, estoy buscando comprar un inmueble. No soy ni locador, ni locatario, ni nada. Estoy buscando comprar un inmueble. Y encuentro una persona que ella lo quiere vender. Pago el precio, pero ella me dice, realizamos la escritura pública, pero antes de realizar la tradición posesoria, él me dice, o sea, el vendedor me dice, que él quiere quedarse alquilando por 2 años más. Yo le digo, bueno, dale, me pagas el canon locativo. Entonces ahí no es necesaria la tradición posesoria, porque como dice acá, dice tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, o sea, el titular de dominio me la transfiere a mí, pero él se reserva la tenencia y se constituye en poseedor a nombre del adquirente, o sea, a nombre mío. Entonces, no es necesaria la tradición porque en realidad deberíamos hacer, él debería entregármela por en virtud del contrato de compraventa y en virtud del contrato de locación yo debería devolvérsela. Entonces tampoco es necesaria para este caso. Entonces, bueno, esas serían las excepciones al tema de la tradición. Entonces, la tradición posesoria es el medio general por el cual se adquiere la tradición posesoria es el medio, es el modo común por el cual se adquiere o constituye un derecho real. Es decir, aplicable a todos los derechos reales que se adquieren por la posesión.